relaciones interpersonales, la inteligencia relacional y bajo una óptica o un esquema de lo que hemos venido hablando en esta jornada de liderazgo en acción y es bajo la metodología y algunas perspectivas del DISC LSC y ahorita Anita nos va a comentar de qué se trata. Entonces, con ustedes, Eleonora Álvarez, psicóloga, coach ejecutiva, experta en liderazgo, y Anita es la CEO y gerente de la empresa LEAD, Liderazgo Integral Transformacional, escritora del libro Esencialmente Tú y también creadora de esta metodología DISC LSC. Muy buenos días, Anita, y qué rico estar aquí. Hola, Eleonora, sí, qué rico de verdad esas conversaciones contigo. Bueno, entonces el tema que nos invita hoy es hablar de inteligencia relacional y esto nos abre un espacio para hablar de comprendernos para relacionarnos mejor. Entonces, esto impacta en todos los ámbitos de nuestra vida. Pues ya habíamos hablado la vez pasada de inteligencia emocional y hoy la invitación es a revisar esta inteligencia relacional, pero hay algo también entre inteligencia emocional e inteligencia relacional que también sería bueno como revisarlo un poquito y es la inteligencia interpersonal. Entonces ahí, Anita, te doy la palabra para que nos ayudes a comprender bajo esta óptica del DICS-LSC y de todo lo que es esta filosofía que hay detrás, ¿a qué nos invita esto? Muchísimas gracias, Eleonora. Sí, como tú lo dices, toda la parte de la inteligencia relacional se compone de muchas cosas, ¿no? Está primero la inteligencia emocional, que fue lo que estuvimos hablando en nuestra conversación anterior, que si definitivamente tú no entiendes las emociones y no sabes cómo gestionar los sentimientos, pues no vamos a poder lograr esa inteligencia relacional. Entonces, esa es la base, o sea, primero entender las emociones, qué es lo que sientes, qué es lo que te produce esas emociones y luego es entender las emociones de los demás. Luego viene esta parte que hablabas tú de esa inteligencia interrelacional y es que nosotros debemos entender cómo relacionarnos con los demás para pues tener unas buenas conversaciones, buenas relaciones, que definitivamente somos seres sociales y necesitamos sí o sí de esas relaciones. Pero viene algo más allá que es la inteligencia relacional, que ¿cuál es la diferencia? Y es que la inteligencia relacional une esa inteligencia emocional, esa habilidad que tienes tú para interrelacionarte con los demás, pero teniendo la capacidad de entender que somos seres diferentes, que no es lo mismo que yo me relacione contigo a que me relacione con una persona de pronto que tiene un carácter más fuerte o sí, hay diferentes características y eso es la inteligencia relacional. Cuando tú tienes claro primero la intención de generar valor, es decir, crear esas relaciones de valor, que sea siempre lo mejor, o sea, mi relación contigo siempre tiene que generar cosas buenas y desde ahí parto y tener claro que todos vemos el mundo de manera diferente. Entonces yo tengo mi posición, pero tú tienes tu posición y cuando yo tengo esa capacidad de entender quién eres tú, cómo sientes tú, cuál es tu estilo, qué es lo que podemos lograr juntas, desde ahí ajusto mi comportamiento. Esa es la inteligencia relacional, o sea, va todavía más allá, es más profundo, por decirlo así. Y eso que acabas de contarnos de cómo ajusto el comportamiento, eso me parece súper interesante y yo creo que, y por eso, o sea, ahorita hablamos un poquito de eso para revisar por qué a veces una misma persona puede reaccionar a veces de manera, o dos personas pueden reaccionar de manera distintas a un mismo estímulo a una misma situación. Y también preguntarnos, Anita, y de pronto todo lo que nos la hemos hecho, de pronto las personas, algunas personas o muchas personas tienen buenas intenciones, pero también aparecen tantos malentendidos y conflictos. Eso cómo lo podríamos de pronto entender y analizar. Bueno, yo creo que es algo de lo que hemos venido hablando en estas charlas y es que cada uno de nosotros no ve la realidad, sino que ve cómo percibe esa realidad y es esa realidad subjetiva que cada uno de nosotros creamos, ¿sí? Todo se basa en percepciones. Yo creo que el reto que nosotros tenemos como seres humanos es darnos cuenta
qué es una percepción y qué es eso que de pronto nunca vamos a ver esa realidad absoluta, pero sí que es lo más cercano a esa realidad. Cada uno de nosotros los seres humanos tenemos juicios, tenemos, o sea, hay muchas situaciones que hemos vivido, muchas información que nos ha llegado, hay muchas cosas que hace que nosotros construyamos como unas percepciones. Y esto no es diferente en la forma de relacionarnos, ¿sí? Cada uno de nosotros, desde su estilo de comportamiento, tiene una percepción por defecto de ver al otro. Aquí que es importante tener claro, Eleonora, y es que estas percepciones están muy conectadas desde el ego, ¿no? Que parte de lo que hablábamos, que si nosotros estamos conectados con la esencia, estas percepciones pues no desaparecen. Yo me puedo relacionar perfectamente con cualquier ser humano, independientemente de su estilo, pero cuando tenemos esa conexión más fuerte con ese ego, ese lado oscuro, tendemos a juzgar a los demás, ¿sí? Entonces aquí esta imagen que tú estás proyectando me parece súper interesante cuando nos damos cuenta, ¿sí? Dependiendo de tu estilo, tienes unos juicios o unos prejuicios sobre comportamientos. Y aquí es importante, Eleonora, tener claro que esto es parte como de esa reflexión que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no tenemos problemas con una persona, tenemos problemas con el comportamiento que vemos en esa persona, ¿sí? Porque ese comportamiento lo tenemos relacionado con diferentes juicios o críticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona que es muy determinada, cuando está conectado con ese lado oscuro, que lo que hablábamos, el mayor miedo de una persona de determinación es perder el poder, les gusta ser fuertes, no les gusta ser percibidos débiles. Entonces, imagínate si tenemos dos personas con este estilo desde ese lado oscuro, pues va a haber una lucha por territorios, ¿no? Es como, haz de cuenta que es como ese macho alfa, cada uno protegiendo su territorio. Entonces, si yo percibo que tu carácter es fuerte y el mío, mi carácter también es fuerte y quiero proteger mi territorio, entramos a luchar. ¿Quién de las dos va a ser más fuerte? ¿Sí? Y así empieza con cada uno de los estilos. O sea, una persona determinada percibe a una persona influyente demasiado política, dispersa, se entretiene, ¿no? Empiezan a hablar de una cosa y se van por el camino. Entonces, como que a veces no tienen esa paciencia para escuchar, sino que quieren es enfócate en lo que estás haciendo, ¿no? Y ahí vienen esos juicios, esas críticas. Una persona determinada percibe a una persona serena como demasiado pasivo y débil, ¿no? Entonces, como que representa su mayor miedo. Entonces, a veces, una persona determinada le cuesta mucho tener paciencia con nosotros los serenos, ¿no? Somos como más relajaditos, más tranquilos. Y así, o sea, y así viene toda esta parte de percepciones que es lo bonito y es lo que te decía yo ahora, ¿no? Y es tú tener claro que nosotros no es que tengamos problemas con una persona, sino con su comportamiento. Cuando tú te das cuenta de eso, es muy bonito porque puedes empezar a ver a la persona de una forma diferente, ¿sí? Claro, qué bonito. Y mira lo que tú cuentas y también cuando estábamos proyectando la filmina, es como desde esos estilos podemos también entendernos a nosotros como por nuestro estilo, por default y por esencia, que a veces se ve reaccionando desde ese ego, cómo estamos nosotros de manera espontánea, por decirlo así, a veces inconsciente, actuando de una manera más o determinado o influyente o sereno o controlado, ¿cierto? Y también desde este punto es que hacemos esos filtros, como tú decías, y a través de esos marcos de referencia interpretamos los comportamientos de otras personas. Y desde lo que tú acabas de decir, me parece súper interesante entender, y como decimos nosotros los coaches, hacer esa distinción de cuando comenzamos a diferenciar o distinguir entre lo que es la persona y lo que es su comportamiento. Entonces, lo que nosotros estamos interpretando es el comportamiento de la persona y en eso debemos hacer conciencia. Y es a través de esos marcos de referencia o esas interpretaciones que nosotros lo leemos, le ponemos un significado a eso y no necesariamente ese significado que yo le atribuyo es la total realidad o verdad. Está, digamos, influido por todo esto que mencionamos, por los estilos, por los marcos de referencia y otras tantas cosas. Y eso cuando cae
hacemos conciencia de eso, es como lo que tú decías, es decir, oiga, ¿cómo nosotros podemos entender también el comportamiento del otro? Porque el otro tiene un estilo distinto al mío, una forma de ver el mundo distinta al mío. Entonces ahí comienza esa inteligencia relacional, cuando desde la esencia, a mí me encanta ese concepto que tú nos has mencionado y que lo traes y que también en el libro se menciona mucho. Es importante reconocer eso, porque desde la esencia comenzamos a movilizarnos de una manera mucho más abrazadora con esta clase de situaciones, ¿cierto? Y esto nos invita a pensar, y te voy a hacer esta pregunta, que tal vez la hemos hablado un ratico, y los invito a los que de pronto nos están por ahí escuchando, ¿qué piensan de esta frase? No trates a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Trátalos como a ellos les gusta que los trates. Y esto para mí, cuando lo escuché por primera vez de ti, para mí fue como quitar un velo. Eso me encantó. Cuéntanos un poquito esto qué significa. Bueno, pues yo creo que sí, yo también cuando lo vi en una de mis, no me acuerdo ya en qué certificación lo escuché, y es romper esos paradigmas, ¿no? Porque siempre nos han dicho, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Pero cuando tú te das cuenta que somos diferentes, pues la forma que me gusta a mí que me traten no es la misma que te gusta a ti. Y ahí viene esa capacidad de tener esa inteligencia relacional de con quién estoy hablando, ¿sí? Entonces, aquí hay varios puntos, algo que tú estabas diciendo ahora que tampoco quiero dejar pasar porque fue muy importante lo que dijiste, y es que el problema como tal no es el comportamiento que yo tenga, sino la intención que hay detrás del comportamiento, ¿no? Y cuando yo entiendo esto, primero para mí y luego para cómo yo te veo a ti, esto es clave. Porque supongamos, si tú tienes un estilo determinado, ¿sí? Entonces resulta que estamos en una reunión las dos y yo soy Serena. ¿Qué va a pasar? Que de pronto tú me vas a ver callada, que no participo, que no hablo, y tú estamos suponiendo, ¿no? Entonces tú conectas con tu ego, pero Ana María, ¿por qué no propone? Sí, pero siempre tan pasiva, es que no hace, y empiezan todas tus críticas. ¿Qué puede estar pasando en realidad en mí? Yo puedo estar por dos caminos, ¿no? O estoy por el lado oscuro, que eso que tú estás pensando puede ser real, es decir, tengo mucho que decir, pero mi miedo, mi inseguridad, el hecho que no me gusta exponerme hace que me quede callada, ¿sí? Y me estoy volviendo pasiva. Ahora, ¿qué puede pasar? Que yo puedo tener ese comportamiento igual conectada desde mi esencia. Y es decir, estoy escuchando, yo siento que no hay algo que yo pueda aportar que genere valor porque la conversación está fluyendo y estoy de acuerdo. Entonces mi decisión es quedarme callada porque no tengo algo que decir que aporte valor, ¿sí? Entonces el comportamiento que tú estás viendo es el mismo. Lo que pasa es que desde donde me estoy comportando yo es diferente. Entonces ahí es cuando viene, pues como tú no te puedes meter en mi cabeza de saber qué está pasando, ahí es donde viene ese primero no hacer suposiciones, ¿sí? No juzgar o no criticar mi comportamiento, perdón, mi comportamiento, sino simplemente es entender que mi manera de comportarme es diferente. Entonces ahí viene una cosa clave que tú decías ahorita que no quería dejar pasar, ¿no? Y es independientemente desde donde yo me esté comportando, siempre debemos tener esa mirada de asumir lo mejor, ¿no? Y entender qué es lo que está pasando. Eso es súper claro. Ahora, lo que tú decías ahora, ¿no? Esa inteligencia relacional también viene de, si tú eres una persona determinada y yo estoy súper serena y tú necesitas que tomemos una decisión rápida, es yo tener esa capacidad de volverme más rápida, más propositiva, ¿sí? No perder mi esencia, y eso es clave. O sea, eso yo creo que en nuestros mensajes, en todas estas charlas, es yo, en mi caso personal, no voy a dejar de ser introvertida y no voy a dejar de ser calmada y tranquila, pero eso no quiere decir que si tú y yo tenemos que tomar una decisión rápida, donde tenemos que generar acción, pues yo no pueda moverme a ese comportamiento, ¿sí? Entonces, es eso, es fácil, ¿no? Porque, claro, es aprender comportamientos que no son naturales en ti, pero en la medida que tú lo vas practicando, ¿sí? Y lo vas poniendo en práctica, como todo en la vida, tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje, llega un momento que para mí se vuelve natural, que si yo sé que estoy hablando contigo, mi comportamiento se adapta a eso que necesitamos en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Que van a haber momentos en que tú te vas a tener que adaptar a mí, ¿sí? Y ahí es donde viene realmente esa magia de poder nosotros generar esas relaciones de valor cuando no solamente yo me adapto a ti, sino que tú también te adaptas a mí.
¿sí? Y eso genera eso, pues que muchas veces es mágico. Hay una risa porque a veces a mí me dicen, no, Ana María, eso no va a funcionar. Yo me siento en una sesión y pues listo, vamos a cuadrar la conversación con esta persona que de pronto es difícil para ti o la relación no fluye. Yo le digo muchas veces cómo cambiamos nosotros esa dinámica. Me dicen, no, esto no va a funcionar. Yo digo, bueno, intenta. Y a la siguiente sesión me dicen, Ana María, es que es mágico. O sea, es real. O sea, cuando tú te conectas con el otro y se sincroniza, todo fluye de una manera diferente. Qué bonito y eso que es mágico pasa cuando entendemos todo esto y me encanta esto que nos cuentas y de pronto tú que eres la creadora de esta metodología del DISC-LSC, ¿cómo podemos unirlo e interpretarlo o cuál es la mirada de esta metodología y para entender esa inteligencia relacional y mirar cómo está impactando nuestro estilo en esa relación con los demás? ¿Qué nos podrías decir desde ahí? Bueno, pues lo que yo quiero como plasmar, digámoslo así, bajo la metodología del DISC-LSC, es primero pues tomar esa teoría tan linda que es el DISC, que nos da mucha información muy valiosa, pero yo creo que parte, cuando tú empiezas a llevar a la práctica la teoría, te empiezas a dar cuenta de vacíos o cosas que de pronto no funcionan, o cosas que si no tienes cuidado puedes causar el efecto contrario, ¿no? Y eso me pasó con el DISC, o sea, yo personalmente viví el encasillamiento, ¿no? Que te digan, no, pues que como eres serena, entonces no sirves para este cargo, no sirves para esto. O sea, una cantidad de cosas que yo dije, no, por ahí no es el tema. O sea, sí es una herramienta muy valiosa, pero ¿para qué es valiosa? Primero, para entendernos a nosotros mismos. Es decir, si tú no comprendes por qué te comportas como te comportas, pues yo no voy a poder relacionarme contigo de una mejor manera porque no sé cómo voy a reaccionar dependiendo de lo que tú me digas o no entiendo por qué reacciono así, ¿sí? Que es esa activación del ego. Entonces, ahí viene esa primera etapa de la metodología que es el autoconocimiento, o sea, entenderte tanto emocionalmente, tus comportamientos, tus motivaciones, tus miedos, cuando tú te conectas con ese lado oscuro, cuando no, eso es lo primero. Luego viene esta parte relacional y es entender lo mismo del otro, o sea, primero es no juzgar al otro, ¿sí? Ese es, y yo creo que a veces eso nos cuesta mucho porque siempre, todos creemos que cada uno de nosotros es perfecto, ¿no? Siempre estamos desde la crítica. Cuando tú empiezas a entender o de pronto a tratar de entender el comportamiento del otro, a utilizar eso que hablamos nosotros de la mirada compasiva, es decir, no desde el juicio. Si de pronto yo tengo un comportamiento contigo que en algún momento soy grosera o te contesto de una manera que te ofende, es tú tener esa capacidad de, esa mirada compasiva de, uy, Ana María se comportó así porque no sabe cómo ser diferente, ¿sí? Se conectó con su lado oscuro, se está protegiendo, no sabe cómo ser diferente, no lo tomo personal y simplemente tengo esa mirada compasiva contigo y lo suelto. Eso no quiere decir, porque que los seres humanos tenemos a todo blanco negro, ¿no? Entonces muchas veces cuando yo digo esto en los talleres dicen, pero entonces voy a dejar que todo el mundo me falte el respeto. O sea, ahí, ¿qué pasa, no? Y es, primero, y esto a veces nos cuesta un poquito entender, ¿no? Y es, si tú me dices algo que me ofenda, es porque hay algo en mí en el fondo que eso que tú me dijiste me genera inseguridad o algo y por eso hace que me duele. Eso es lo primero, ¿sí? Que digo, bueno, a eso viene el tema de no tomarlo personal, es decir, si tú me dices algo que me generó a mi dolor, yo eso lo tengo que trabajar, porque me está doliendo eso que me dices, ¿sí? Es lo primero. Ahora, ¿eso me da a mí la autoridad para maltratarte? No, ¿sí? Y eso es lo que no entendemos, es decir, no, es que si me falta el respeto, ¿yo por qué no me voy a defender? Sí, no, bueno, tú me puedes decir todo lo que tú quieras, ¿sí? Yo igual te sigo tratando con todo el respeto, con todo el amor, con toda la admiración que tú mereces, y desde ahí lo hago. Ahora, en un espacio aparte, yo puedo tener una conversación contigo, ¿sí? De decirte, o tú me dices, Ana María, no me gustó esto, no me gustó lo otro, ¿cómo lo hacemos? Y tenemos esa comunicación, porque la idea tampoco es que ya, o sea, me dicen todo lo que pasa y me dicen todo gritando y no pasa nada, pues no, el tema es no te enganches y saca después ese espacio para poner esos límites y esos acuerdos de la relación. ¿Qué pasa? Que es lo más probable, Leonora, y esto yo siempre les digo a la gente, no me crean, esto no me lo crean, vayan y prueben, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando
Cuando una persona te agrede es porque de alguna manera ve una amenaza en ti, ¿sí? Eso siempre es así. Cuando tú identificas, cuando tú te observas a ti mismo y dices, bueno, de pronto si mi actitud fue de atacarte, la revisión siempre es tuya. Y es, claro, de pronto yo estaba conectada con mi ego y si estaba atacando a la persona, pues el instinto natural del otro es defenderse, ¿sí? Entonces, esa es la primera revisión. Ahora, no, yo estaba tranquila, realmente quería generar valor, yo estaba conectada con mi esencia, pues la otra persona tiene un miedo que hay que trabajar. En la medida que en mis conversaciones la otra persona se dé cuenta que yo no la estoy atacando, que no la estoy agrediendo, ¿qué va a pasar? Pues que ya no va a tener necesidad de defenderse de mí. Entonces, esto no es inmediato, eso es un proceso que tú, de pronto la primera conversación fue difícil, la segunda va a ser un poco difícil, pero no tanto, y llega un momento que la otra persona se da cuenta, y muchas veces esto es inconsciente, que tú no eres una amenaza, entonces ya no te ataca y ya nuestra relación se suaviza, ¿sí? Eso es, digamos que esa es la magia que hay detrás de esta parte de inteligencia relacional, y es, si la otra persona no se siente atacada, no te va a atacar. Ahora, hay personas que por experiencias de vida, por situaciones de vida, tienen heridas profundas, que bajar esas defensas les cuesta muchísimo, ¿sí? Porque tuvieron, o sea, cuando, pues tú que eres coach, como yo, Leonora, tú sabes que hay historias fuertes de vida, ¿sí? Que las personas aprendieron a sobrevivir literalmente muchas veces, teniendo ciertas actitudes defensivas, y fue un tema de supervivencia, ¿sí? Que ahora, que tú se las puedas quitar fácilmente, pues no. Y ahí viene esa mirada compasiva, ¿sí? Y esa mirada compasiva de si yo siempre lo voy a poner al contrario, si tú siempre me tratas a mí con amor y yo siempre estoy a la defensiva, ¿sí? Es tú tener esa capacidad, esa mirada compasiva, ¿sí? No lo tomo personal. Ana María no sabe comportarse diferente, es la forma que ella aprendió a sobrevivir. Y yo te sigo tratando con todo el amor, con todo el amor. ¿Es fácil? Así como tú decías, es de irlo trabajando paso a paso. Y una vez, entonces la primera se nos hace difícil, la otra vez ya se nos hace un poquito más fácil, y después ya cuando es hábito ya navegamos como aprender a nada. La primer chapuzón va a ser difícil, o la primera clavada nos pegamos en la cabeza, y después ya uno dice, hola, ya aprendí. Y así es como todo es y tú lo decías ahorita, un tema de aprendizaje, y es interesante eso, desde esa inteligencia relacional, entender y analizar cómo percibimos el entorno, qué nos motiva a nosotros, qué motiva al otro, cómo estamos tomando estas decisiones, cómo estamos reaccionando o eligiendo la respuesta asertiva y correcta frente a esa mirada o a esa actitud o a ese comportamiento del otro, ¿no? Cómo estamos reaccionando bajo presión, cómo nos adaptamos. Y en esos ejercicios de coaching, cuando hacemos procesos de coaching, yo también les digo a los coaches, a los consultantes, es decir, hagan un ejercicio de autoobservación diaria, y en otros ejercicios que a veces uno practica, cuando usted haya tenido una reacción en ese momento, póngase un minuto, ¿qué me está causando esto? ¿Qué fue que me disparó? Decimos, y ahí comienza usted a ese autoconocimiento para generar inteligencia emocional, que viene primero, y poder desarrollar de mejor manera esa inteligencia relacional. Y mira que aquí tenemos un par de comentarios. Gustavo Oliveira, gracias por estar ahí pendiente y presente. Entonces, hace un par de minutos decías, es parte de la regulación emocional de los estilos comportamentales, correcto. Entonces, toda esa parte del proceso de la inteligencia relacional. Y menciona, en mi experiencia el comportamiento prevalece al momento de seleccionar talento en función del tipo de tareas que necesita realizar el candidato en su puesto, por más que tenga las competencias técnicas. Y eso es súper interesante, Gustavo, y gracias por mencionarlo. Y así es, ¿cierto? O sea, también puede tener las competencias técnicas, pero también como que nos está diciendo su tema de actitud, de todo el proceso también de desarrollo emocional, o de cómo está reaccionando, ¿cierto? Entonces, eso es súper lindo, el comportamiento. Aquí me acuerdan de algo, una conversación que tuve esta semana con una cliente que me decía, Ana María, me ha tocado sacar gente que es muy buena técnicamente, son muy buenos,
pero no, su parte relacional es terrible. Entonces, tal cual lo que acabas de decir ahora, ¿no? Y es, claro, hay personas muy buenas técnicamente, pero son esas personas que están en conflicto con todo el mundo, pedirle algo es un problema, cuando hay una reunión siempre están a la defensiva, nada es, o sea, siempre es una actitud que al final de cuentas, cuando tú empiezas a ver la realidad de las organizaciones en el día a día, el problema no es falta de competencias técnicas, ¿sí? Porque la mayoría de la gente es muy buena para lo que hace. El problema que hace que no hagamos lo que tenemos que hacer, todo es actitudinal, es un tema de relación, ¿sí? Exacto. Y es real, o sea, que muchas veces los empresarios, ¿no? Y a mí me ha pasado que hay empresarios que me dicen, ay, pero es que, o sea, como que meterle a este tema de habilidades lo ven es como un adorno, ¿no? Como, ay, bueno, está bien, hagámoslo para que la gente no se queje, que no nos preocupamos por su bienestar, pero no se dan cuenta que realmente en la medida que nosotros tengamos buenas relaciones, los resultados sean más rápidos y son menos costosos, ¿sí? O sea, es algo que tú teniendo una conversación con alguien para llegar de acuerdos, si están conectados con el ego, que se genera un conflicto, podemos durar una semana tratando de ponernos de acuerdo y bueno, puede ser que la logremos, pero perdimos una semana, ¿no? Cuando tú estás conectado con esto de realmente aquí lo importante no es demostrar quién sabe más, no, aquí es, oiga, hagamos esto juntos, sí, no importa de quién es la idea, pero hagamos que esto funcione, es en un día que tú solucionas cualquier problema, ¿sí? Entonces, ahí es donde tú empiezas a ver realmente que sí hay un impacto en toda esta parte relacional con los resultados. ¿Sí? Y pues como lo hemos hablado algunas veces en Honora, nosotros hemos podido medirlo, o sea, demostrar al gerente, mire cuánto le está costando Claro. todo este tema de conflictos, ¿no? Ese es el reto que tenemos, esa parte comportamental, yo creo que es... Y es una parte que a veces no somos tan conscientes de trabajarlo de manera consciente. Entonces, eso realmente es de todos los días. Oye, y dentro del proceso también de este comportamental y nos invita a pensar en que encontramos personas con ritmos a veces distintos, prioridades diferentes, maneras diversas de comunicarse y a veces eso también genera tensión, ¿cierto? Entonces, desde aquí pues proyectamos esta filmina. ¿Cómo nos podríamos nosotros o cómo podríamos interpretar desde los estilos estos ritmos? Porque esto nos hace entender que las personas, según sus estilos, según sus comportamientos y sus formas, pues tienen estilos o ritmos distintos. ¿Qué nos puedes contar tú, Anita? Sí, bueno, aquí lo que hablamos ahora, y es que desde esas percepciones que nosotros teníamos, ¿no? Lo veíamos ahora, se generan diferentes tensiones entre estilos de comportamiento, ¿sí? Que esas tensiones, ¿por qué pueden ser? Hay dos grandes tensiones que son como las más fuertes que se generan, que una es por ritmo, o sea, tanto determinación como influencia son de ritmo rápido, ¿sí? Ellos actúan antes de pensar, mientras que control y serenidad somos de ritmo lento. Nosotros somos más de analizar antes de actuar. Entonces, esa diferencia entre ritmos hace que choquemos, ¿sí? Mientras que una persona determinada o influyente está esperando que todo sea ya, control y serenidad estamos ahí como, espera, lo pienso, lo analizo y eso genera una tensión. Hay otra tensión que se genera, que es esas tensiones por prioridades. Mientras que determinación y control están enfocados en la tarea, en el hacer, influencia y serenidad están más enfocados en las personas, en el bienestar. Entonces, esto nos genera también unas tensiones que cada uno está como, digamos que está yendo por eso que para él es prioritario. Entonces, si tengo una persona influyente hablando con una persona determinada, el de influencia está pensando en la gente, que la gente se sienta bien, que tengamos un buen clima, que seamos todos felices, mientras que determinación está pensando en el resultado, ¿sí? Y eso puede hacer que choquen por esas tensiones. Hay lo que hablamos ahora, ¿no? Hay comportamientos que tienen presente las dos tensiones, tanto de ritmo como de prioridad. Entonces, una persona determinada es de ritmo rápido y su prioridad es el resultado, mientras que una persona serena es de ritmo lento y está pensando más en las personas. Entonces, tienen las dos tensiones, por eso chocan más. Y esto, no me crean, empiecen a observarlo, ¿no? Si tú eres determinado, ¿cuáles son esas personas con las que más te cuesta relacionarte? Muy seguramente es una persona serena. O al contrario, si eres sereno, ¿cuál es esa persona que más te cuesta? Una persona determinada, porque desde tu juicio, desde tu crítica,
Serenidad ve una persona determinada como una persona agobiante, demandante, autoritaria, a veces los vemos hasta soberbios, ¿sí? Toda esa parte desde ese lado oscuro. Lo mismo pasa con control y influencia, ¿sí? Tienen también las dos tensiones, porque influencia es rápido, es el ritmo rápido, control es más el ritmo lento, la prioridad de influencia son las personas y de control es la tarea y el proceso, ¿sí? Entonces, desde esa percepción de control, juzga a una persona influyente como superficial, que no sigue procesos, que no le da la importancia a esto. A veces llegan a decir que son irresponsables por eso mismo, ¿sí? O sea, no, es que no es responsable porque es desordenado, no sigue los procesos, no es minucioso con la teoría, con los datos. ¿Qué pasa con influencia? Influencia juzga control como alguien muy aburrido, acartonado, inflexible, ¿sí? No, las cosas tienen que ser así, o sea, no es capaz de ver algo diferente. Entonces, desde esos juicios nos alejamos más de estos estilos de comportamiento. Que es también algo muy valioso de esto, y es que, claro, desde el ego chocamos, pero desde nuestra esencia nos complementamos, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes que si eres de una persona de control, una persona de influencia te complementa, porque tiene eso que tú no tienes, ¿sí? De pronto, bueno, tú levantas un proceso y tienes que comunicar ese proceso para que la gente lo siga, y tienes que hacerlo de tal manera para que las personas se motiven a seguirlo, ¿sí? Qué bueno, me ayudo de una persona influyente, que tiene esa capacidad de comunicación, que tiene esa capacidad de conectar, que tiene esa capacidad de motivar, de ver el lado bonito de las cosas, pues aporta eso que me falta a mí. O lo mismo pasa con determinación y serenidad, ¿no? A mí como una persona serena, una persona determinada me complementa en esa acción, hacer que las cosas pasen, en esa energía, en asumir riesgos de pronto, ¿sí? Yo que le aporto a una persona determinada, la calma, espera un momento, revisemos, observemos, pensemos cómo se están sintiendo las personas, entendamos el ambiente, ¿sí? Y ahí es donde empiezan las cosas a fluir, cuando yo no intento ser otra persona, sino que simplemente sé que el otro está ahí para complementar. Y bonito, mientras tú contabas todo esto, por ejemplo, cuando hicimos los análisis de perfiles, por ejemplo, entre mi esposo y yo soy alto y él es alto C, entonces yo soy alta influencia y él es alto control. Entonces yo decía, pucha, al principio, y realmente ya llevamos casi 25 años de casados y la relación es una relación armónica que fluye. Entonces, ahorita que tú lo explicas, bueno, yo ya también desde hace ya un tiempo yo decía, claro, porque estamos conectados desde la esencia, porque estamos viendo esa parte que nos complementa. Entonces ahí diría, los opuestos no son opuestos, sino complementarios, y yo le agregaría desde donde lo revisemos, ¿cierto? Desde nuestra esencia, desde donde tengamos, o sea, podemos decir, y tú lo decías ahorita, entonces si tú serena y con ese alto de, oiga, esperemos un momentico, ¿cuál es el impacto de tomar esta decisión así esté rápido? Miremos cómo está la gente y cómo esto le impacta a la gente. Entonces, mira la riqueza que aparece allí cuando aprendemos a integrar esas diferencias, y ahí lo que tú decías, los equipos comienzan a fluir muchísimo más cuando comenzamos a desprendernos del ego de yo tengo la razón, yo soy más inteligente, yo sé más, yo bla, 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 y despojo eso y digo, venga, ¿cómo me movilizo y puedo aprender desde esa mirada del otro? Porque me está trayendo cosas que aportan valor también y que yo estoy también aprendiendo desde esa mirada. Entonces, cuando yo comienzo, y no es que yo deje de ser I, o el otro deje de ser, o tú dejes de ser S, y de pronto la persona deje de ser D, o el otro deje de ser su estilo, o sea, pero yo comienzo a decir, oiga, hago conciencia, comienzo a hacer un mayor análisis, por ejemplo, a nosotros los I, los D que nos gustan las cosas rápidas, pues uno dice, venga, porque como me vuelvo yo también más sistemática, o miremos más el proceso, porque a veces necesito tener orientación al detalle en estos temas, y esto es importante. Entonces es interesante ver cómo todo esto nos va dando un marco mucho más amplio de la interpretación de lo que son esas interacciones de las relaciones, y ahí por eso lo llamamos inteligencia relacional.
Y mira, aquí es importante tener en cuenta que el DISC es una metodología de comportamiento y los comportamientos sí cambian. Es decir, nosotros tenemos, nuestra personalidad está compuesta por nuestro carácter y nuestro temperamento. Entonces, el temperamento, ese no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, mi temperamento es sereno desde que nací. Sí, o sea, sí, además el temperamento es heredado. Sí, hay un video en el que yo estoy con mi hermana, yo tengo tengo dos hermanas, una hermana mayor que me lleva 2 años, y hay un video de nosotras cuando teníamos 3 y 5 años. Mi hermana no se queda quieta, o sea, es increíble, y yo detrás de ella me siento calmadita, la sigo. Sí. Cuando yo vi, hace poco mi hermana menor fue la que encontró este video y nos lo pasó. Yo decía, claro, ahí se nota el temperamento. El temperamento de mi hermana es pura influencia, o sea, desde su temperamento ella es influencia, es alegría, ella no se queda quieta. En mi caso, mi temperamento es serenidad. Pero claro, nosotros a medida que vamos creciendo, vamos formando nuestro carácter, ¿sí? Y el carácter es ese comportamiento adquirido. Y ese es el que va moldeando tu temperamento y hace que el comportamiento, pues, obviamente vaya cambiando. Entonces, hay algo que sí hay que tener en cuenta y es que cuando a ti te toman la foto del DIS, es la foto del momento. Entonces, puede haber un momento donde mi serenidad salga alta, pero puede haber otro momento que ya mi determinación salga alta, ¿sí? O sea, y claro, mi temperamento es el mismo, pero sí lo que nosotros vamos formando en el carácter se va ajustando y en esas fotografías pueden cambiar. Entonces, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esas pruebas de es que si, por ejemplo, tú me tomas una foto a mí ahorita en el momento, puede ser que mi determinación salga alta, soy un ejemplo, y mi serenidad salga bajita. Entonces, de pronto, supongamos que me necesitaban para un cargo de servicio al cliente. ¿Sí? No, la serenidad es bajita, entonces no tiene la paciencia, no es real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi temperamento es sereno. Entonces ahí es muy importante siempre, yo creo que parte de la recomendación que nosotros hacemos es la validación con entrevista, ¿no? Porque en la foto que tú tomaste no salen evidenciadas las competencias, pero no quiere decir que no las tengas, ¿sí? Es decir, puede ser que sí las tengas desde tu temperamento, pero en el momento que te tome la foto no sale, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es un tema, obviamente todo este tema del análisis conductual tiene muchas más variables, que nosotros desde el DISI podemos ver algunas cositas que nos dan esta información, pero también para tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces pasa, que como es de comportamiento, y el comportamiento sí cambia. Entonces, también juzgar a alguien por esa foto del momento, pues tampoco podemos como hacerlo así. Buenísimo. Y con eso me encanta porque eso, y voy a adelantarme un poquito a un tema que vamos a recomendar al final, pero cuando yo hice la certificación contigo, Anita, esa parte es bien importante entenderla, la de que tú decías es un momento de la foto y a veces se nos olvida eso. Eso uno. Dos, que a veces en los procesos que tenemos, y eso lo tenemos que tener clarísimo de entrevista o de desarrollo, es partir de ahí, o sea, es una foto y el comportamiento sí puede cambiar y el comportamiento se moldea con ese carácter. Entonces, es súper importante porque no estamos perdiendo esencia, porque la esencia la trae o la lleva o permanece en el comportamiento, en el temperamento. Pero sí podemos moldear ese temperamento, moldear ese comportamiento, o sea, el temperamento que se manifiesta a través del comportamiento. Entonces, en esa capacidad de moldear, puede decir, listo, oiga, yo sí he visto, entonces ahorita lo percibo distinto, o venga, ¿cómo afronto esta situación? O si quiero evidenciar un comportamiento que no fue evidenciado de pronto en la prueba, uno dice, bueno, comenzamos a indagar un poquito más. Entonces, eso es bien interesante. Y también esa posibilidad de moldear el comportamiento es adaptarnos sin perder esa autenticidad. Y nos gustaría traer aquí a la mesa y escuchar las opiniones ahí por el chat de una frase de Gandhi que a veces usamos, es: la adaptabilidad no es imitación, significa poder de resistencia y asimilación. Entonces,
¿Ustedes qué piensan de esta frase? Y Anita, ¿cómo podemos entender esta frase? Porque podría de pronto uno a veces como entenderla un poquito raro. La adaptabilidad no es imitación, significa poder de resistencia y asimilación. Sí. ¿Cuál sería esa mirada tuya? Bueno, aquí yo te voy a contestar un poquito como desde la experiencia. Uh ¿Qué -huh. pasa, ¿Qué pasa cuando tú empiezas a desarrollar un comportamiento en ti? ¿Sí? Y siempre pasa, o sea, la mayoría de las veces pasa y les digo para que no se asusten. Supongamos que tu estilo de comunicación puede ser muy fuerte y muy agresivo. ¿Sí? Entonces tú empiezas a darte cuenta y ser consciente y empiezas a trabajar en ese comportamiento. ¿Qué pasa en la vida real? Que te vas al otro extremo. Entonces llega un momento en que ya por esa conciencia, muchas veces en las sesiones me dicen, Ana María, a mí ya me da miedo hablar o me da miedo opinar porque no sé si el otro lo va a tomar mal. Entonces se va a una comunicación agresiva, a una comunicación pasiva, o al contrario. Si tu comunicación es pasiva, que no dices nada, que no pones límites, pues cuando empiezas a hacerlo, te vas al otro extremo y la forma en que lo dices ya es agresiva. ¿Por qué pasa esto? Pues porque estamos aprendiendo. Entonces, como no sabes cómo hacerlo, te vas al otro extremo y ahí viene el tema de cómo regulas tú eso y siempre es el punto medio y es ese equilibrio. ¿Sí? Entonces ya conociste el lado de la comunicación pasiva, por ejemplo, ya conociste el lado de la comunicación agresiva, que tampoco es lo que quieres. Bueno, ¿cómo soy asertiva en mi comunicación? Es decir, tengo que decir lo que quiero decir en el tono, con la intención y de la manera correcta sin herir a nadie. ¿Sí? Entonces, ese aprendizaje siempre va a pasar, y mira, eso pasa con todo, con la comunicación, con el tema de tomar decisiones, asumir riesgos, entonces te vas de un extremo al otro. ¿Sí? Ahí viene algo que tú decías, pues primero en esa parte mía, en ese trabajo personal, y ahora también es cuando yo tengo la capacidad de entenderlo en ti. ¿Sí? Entonces es cómo yo empiezo a ajustar mi comportamiento en ti sin rendirme, porque fácil no va a ser. ¿Sí? Bueno, retador. Yo en esto sí, yo creo que lo he hecho muchas veces, ¿no? A mí algo me parece difícil, para mí es difícil, y esto no es fácil, o sea, es como yo tengo esa persistencia de adaptarme a lo que tú eres, a lo que funciona contigo, ¿sí? Con la intención genuina de generar valor, o sea, ahí viene esa resistencia, esa persistencia de no me puedo rendir porque es que este camino no es fácil, mientras que yo entiendo cómo fluye la relación contigo. Yo creo que mira, algo que me he dado cuenta es que los seres humanos entramos en el entorno complejo, que es un entorno complejo cuando hay mucha incertidumbre, cuando tú tienes que experimentar, y eso es las relaciones interpersonales, porque independientemente que tú seas determinada, no es lo mismo tampoco relacionarme contigo que es determinada a relacionarme con mi esposo que es determinado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo experimento, y yo empiezo, bueno, para comunicarme con el enemigo me voy por aquí, no funcionó. Bueno, entonces me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá. Imagínate ese nivel que tienes que tener tú de perseverancia realmente y estar conectado con la intención de generar valor sin dejar de ser yo. ¿Sí? Que ahí viene, por ejemplo, algo que pasa con influencia cuando está conectado con el lado oscuro, es que tienen la habilidad como parte de su miedo es no ser aceptado, por ejemplo, ¿no? Ellos les gusta pertenecer a algo, ser aceptado, ser querido. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen una habilidad increíble de adaptación. ¿Sí? Entonces, si yo sé que a ti te gustan las personas alegres, contigo soy alegre. Si yo sé que a ti te gustan las personas serias, contigo soy serio. Eso desde el ego, ¿sí? Tienen como esa habilidad de perder su esencia, digámoslo así, y simplemente me adapto. Eso es el lado oscuro, ¿no? Es un lado súper oscuro de influencia. Dejo de ser quien soy con tal de que me ames o me quieras o me aceptes, ¿sí? Ahora, la idea es hacer esto, pero desde la esencia. Entonces, viene el reto de no dejes de ser quien eres, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no estés en ese proceso constante de entender el entorno, de entenderte a ti con la intención genuina de generar valor, ¿sí? Eso es como yo lo entiendo, o sea, este proceso no realmente es de perseverancia, ¿sí? Y tú lo decías ahorita, bueno, con tu esposo, a mí me pasa con mi esposo, yo soy serenidad y mi esposo es determinación. Imagínate. Sí, y casi siempre yo creo que aquí ya muchos van a empezar a decir, ay, sí, no, casi siempre el esposo es el contrario, pero ahí está ese bonito, o sea, ¿cuál es el reto? Que cuando estamos conectados con ego, claro, chocamos mucho, pero cuando estamos desde la esencia es ese complemento, cuando tú entiendes que tu esposo o tu pareja no tiene que ser igual a ti, ¿sí? Sino que es diferente a ti y gracias a Dios es diferente a ti porque te complementa, en ese momento todo empieza a fluir diferente. ¿Sí?
Que ahora, que tenemos que tener en cuenta en la inteligencia relacional, el ego nunca va a desaparecer, ¿sí? O sea, no hay forma que seamos perfectos. Sí, por más que, y yo creo que esto nos pasa en el día a día, ¿no? O sea, por más que uno esté conectado con su esencia, hay conversaciones que uno dice, Dios mío, ¿cómo fui a decir esto? ¿Cómo fui a reaccionar Ay, así? sí, total. No somos perfectos. Y ahí está el poder de resistencia, resistir, persistir y jamás Y dejar. tener la humildad de decir, oye, me equivoqué, no fue la forma y nada. Y también bonito esa capacidad de en el otro lado decir, no, no pasa nada y seguimos adelante, ¿no? O sea, es muy desde la humildad, porque perfecto, no vamos a hacer, nunca vamos a hacer perfecto. Entonces también eso va a pasar en esta inteligencia relacional, que van a haber momentos en que por más que tengas las herramientas, no, la conversación fue terrible, pero bueno, tengo la humildad de ir y pedir disculpas o hablar o generar eso y con la intención genuina de intentar que eso no vuelva a pasar, ¿sí? Esto es un camino de nunca vamos a terminar de estar en este proceso. Muy interesante, y en esa línea ya entramos pues como casi que al cierre y también es rescatar lo mejor de cada estilo o lo mejor de cada tendencia de cada uno de nosotros y a veces también permitir que eso fluya a veces sin etiquetar, sino acerca pues de ser diversos en este mundo tan diverso que estamos hoy e integrar lo que tú decías de aportar valor, de ser genuino, de mantenernos en la esencia desde la conciencia, porque eso que tú mencionaste ahorita me pareció súper bonito. A veces el alto y por querer adaptar podría perder su esencia y es más bien desde esa esencia, con conciencia, cómo me voy adaptando, pero manteniéndome también a mí, que no estoy perdiendo mi valor o el valor por querer agradar o querer adaptarme, sino, oiga, sí, listo, hagámoslo, pero es cuando ya vaya con un valor X de que transgrede cierto tema, no dice, bueno, no por adaptarme, me salto esto. Entonces, es aprender eso, aprender con esa intención de generar valor, con esa intención de buena voluntad, de intención genuina de mantener esa relación, pero también entendiendo, siendo consciente que desde la esencia hay una posibilidad de tener, de marcar o no marcar, sino de establecer esos límites sanos para las interacciones, cualquier tipo de relación. Y ya para ir cerrando, desde ese entrar sin etiquetas, Anita, ¿qué nos enseña el DICS, el SC, sobre esta diversidad humana, sobre esta, cómo somos nosotros tan distintos? Bueno, yo creo que tú dijiste algo clave, o sea, en mi proceso personal, ¿cuál fue el aprendizaje, no? Y es que en algún momento a mí me dijeron literalmente, tú no sirves para liderar. Y yo me lo creí, ¿no? Claro, entonces, siempre que me hacían estas pruebas, o sea, aquí les voy a contar, creo que esto no lo he contado en ningún lado, pero hubo un proceso de selección que técnicamente fui la mejor y me lo dijeron, fuiste la mejor prueba técnicamente, ¿sí? O sea, la capacidad de análisis tuya espectacular, todo, pues soy ingeniera de sistemas, desarrolladora de software, espectacular, pero no pasaste la prueba psicológica. Cuando yo, claro, pues imagínate ese tema que dice, Dios mío, no pasé, pero que está mal, o sea, ahí fue todo el tema. Me compartieron en este momento, pues, la prueba que me hicieron, yo no conocía, pues, nada de este tema, como ingeniera no tenía ni idea de esto. Y claro, el tema de la serenidad, ¿sí? Entonces, que no iba a poder enfrentar clientes difíciles, porque, bueno, en el tema del desarrollo, cuando uno levanta requerimientos y todo eso, pues ahí toca hablar mucho con clientes y todo eso. Entonces, claro, para mí también eso fue como un balde de agua fría de Dios mío, o sea, hay algo que está mal en mí, ¿no? Aparte de eso, pues tuve mi experiencia que llegué a ser gerente del área de sistemas y bueno, terrible. O sea, hay muchas cosas que me pasaron que yo me creí eso de, no, pues yo no sirvo para esto, ¿sí? Entonces hay etiquetas, ¿no? Si eres una persona introvertida, entonces no sirves para esto, no vas a poder hacer esto, ¿no? ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta que definitivamente el problema no era mi serenidad o mi introversión, sino que mi problema era ser tímida o insegura, ¿sí? Que ese sí era un problema y eso lo tenía que trabajar. Y ahí fue cuando empecé a entender todo este tema de la conexión con el ego, ¿sí? Que es, claro, yo desde por qué me comporto así, esos comportamientos de timidez, de inseguridad. Entonces, la conexión de serenidad con el ego es creernos inferiores a los demás.
¿sí? Entonces, puedo tener comportamientos sumisos, inseguros, necesitar una figura de apoyo, todo eso, pero eso porque estaba dando por el miedo a no ser suficiente, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, es como fue ese clic, ese eureka que decimos nosotros, ese aha moment que decimos nosotros los coaches, de darme cuenta que, claro, el problema no es mi introversión, mi problema no es mi serenidad, mi problema es esa inseguridad que es ese lado oscuro, ese miedo a, ¿sí? Entonces, cuando yo logro eso, es como empezar a romper esas etiquetas, o sea, es una persona extrovertida es extraordinaria, una persona introvertida también, una persona analítica es extraordinaria, una persona que es alegre, que es extraordinaria, o sea, todos somos extraordinarios, todos tenemos cosas muy lindas que aportar y todos tenemos nuestro lado oscuro, ¿sí? Y el camino inicial, lo primero que tú debes hacer es llevar ese lado tuyo, esa serenidad, a la esencia, ¿sí? Tengo que ser segura de quién soy yo, ¿sí? Y eso es parte, digamos que parte esencial es cuando tú estás tranquilo de quién eres y que lo que tienes, lo que haces o lo que sabes no te define. O sea, cuando tú te das cuenta de eso, o sea, aquí que es importante, ¿no? Esto lo sabemos, lo que pasa es que no lo interiorizamos, no lo creemos, ¿sí? Entonces uno dice, es que tú vales por lo que eres, no por lo que sabes, ni por lo que tienes, ni por lo que haces, sí, 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 pero en el fondo, no lo creemos, ¿sí? Yo sigo sintiendo que valgo por esas cosas que son de ese lado oscuro. Entonces, cuando tú logras romper eso, ¿sí? Y que no te etiqueten, es decir, yo soy serena y puedo tomar decisiones rápidas, sí, porque lo aprendí, lo tuve que desarrollar, ¿sí? ¿Fue fácil? No, o sea, tuve que desarrollarlo. O sea, cuando tú eres gerente de una empresa, llega un momento en que a ti te llega alguien del equipo y te dice, Ana María, tengo un problema, pues yo ya no tengo a quién ir y decirle qué hago, ¿sí? O decides y decides rápido, ¿sí? Entonces, lo pude aprender, claro, lo pude aprender. Entonces, no me etiquetes diciendo que no voy a poder tomar decisiones rápidas. ¿Tuve que aprenderlo? Sí, porque no era natural en mí. En tu caso, Eleonora, para ti es una habilidad natural, ¿sí? O sea, tú puedes tomar decisiones rápidamente y actuar, pero de pronto pueden haber situaciones en las que tienes que tener más calma, ¿sí? O que tienes que ser más relajada, pues quiere decir que no lo puedas hacer, no, sí puedes. Lo que pasa es que tienes que pasar por un proceso de aprendizaje y no va a ser tan fácil para ti, pero puedes hacerlo, claro. O sea, no digan que no vas a poder hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí digamos que esta es la idea que yo quise aterrizar en todo el tema del DISC-LSC para que no nos etiqueten. Todos los seres humanos somos maravillosos, hermosos, valiosos. ¿Cuáles serán esos tips, 3, 5 tips que nos quisieras contar a los que están aquí conectados para desarrollar esa inteligencia relacional, por donde debemos comenzar? Bueno, yo creo que lo primero, ya, y lo hemos dicho de todas maneras, es el autoconocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les decía en mi caso, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente el problema? O sea, el problema no es tu estilo, tu personalidad o tu estilo de comportamiento, no, ese no es tu problema es esa conexión con el lado oscuro, que cada uno de nosotros tiene diferentes conexiones, que desde el DIS sí nos ayuda mucho, ¿no? Ya sabemos que determinación es ser percibido débil, en el caso de influencia es no ser aceptado, no ser querido, o no ser integrado, en el caso de serenidad es perder el apoyo, en el caso de control es ser percibido incapaz o incompetente, ese es el miedo. ¿Sí? Entonces, cuando tú lo haces consciente y empiezas a observarte, porque siempre digo, la primera fase es obsérvate, ¿sí? No trates de cambiar nada, sino obsérvate. Claro, cuando me dicen esto es que hago esto. Claro, me dijo esto y me hizo sentir esto. Eso es lo que tengo que trabajar. Eso es lo primero. Luego, cuando tú ya logras trabajar en ti, ya viene el tema de entender a los demás. Y yo siempre parte del reto que pongo es, piensa en esa persona con la que más te cuesta relacionarte. ¿Sí? Y ese es el reto. O sea, piensa en esa persona que muchas veces cuando yo le digo, bueno, tu reto va a ser tener una buena relación con esa persona. ¿Sí? Como que todo el mundo me abre los ojos y no, ese es el reto. ¿Sí? Entonces, esa sería como mi invitación, es esa persona con la que más te cuesta, empieza a entenderlo, empieza a entender por qué se comporta como lo hace, cuáles pueden ser sus miedos, qué de tu comportamiento le está activando esos miedos, qué puedes tú empezar a ajustar, todo eso. Mirada compasiva, no sabe por comportarse diferente, de dónde crees tú que vienen esos miedos, ¿sí? Toda esa parte de poder entender al otro. Luego es ajusta tu comportamiento con esa persona, da lo mejor de ti, desde tu esencia, tus valores, tus principios. Si la persona te respeta,
no te da derecho a respetarla, tú sigue dándole amor, respetándola. ¿Es fácil? No, ¿sí? Pero cuando tú lo logras, eso ya, y yo siempre les digo, si lo logras con esa persona, ten la seguridad que ya, no importa qué pase, va a ser muy fácil para ti relacionarte con personas que tengan ese comportamiento. Yo creo que, pues eso, no sé cuántos tipsitos son, pero yo creo que eso es lo clave, pero si empezamos por ahí, sí, ten la seguridad que va a funcionar. Esto es maravilloso y es muy bonito. Yo hago muchos temas de desarrollo personal, digamos, en mi vida diaria, y uno de esos es ese, Anita, de cómo nosotros dejamos de reaccionar ante, entre comillas, lo que el otro me molesta, y es la mirada desde por, por qué y para qué, que me está enseñando, yo quiero aprender. En la persona, en la vida, todos los demás son maestros de nosotros, y a eso venimos. A nosotros, cuando tú decías, oiga, si yo logro relacionarme con esa persona que, que a mí me molesta, que me talla, con el que tengo una relación difícil, y tú dices, mi reto es tener una relación mejor, como sea, con esa persona, pero mi reto es conmigo mismo, ¿cierto? Entonces ahí está el poder de resistencia, resisto y comienzo yo a darme cuenta y a generar esos activadores de conciencia de que cuando el otro, yo me dejé molestar por el otro, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué reacciono de esa manera? ¿Qué me disparó esto a mí? ¿Qué tengo que controlarme a mí? ¿Qué tengo que aprender en mí? ¿Qué tengo que respirar y hacer esas pausas para que esto no me genere esa incomodidad? Entonces ahí el aprendizaje es con uno mismo para lo que tú decías, poder darme al otro en esa relación, y tú lo mencionaste varias veces a lo largo de hoy, de este espacio, con amor. Y vamos a quitarle el amor el amor como sentimiento, incluso como emoción, sino el amor como constructo de una relación gana-gana, en las relaciones interpersonales, de una relación en la que la intención genuina por generar valor está primero, y a eso nos referimos con amor, o sea, no el amor pasional, porque cuando lo dejamos en la emoción, que la emoción repetida se transforma en sentimiento, entonces lo quiero porque hizo esto, o lo quiero hoy porque hizo lo que a mí me gusta. No, de ahí no es. No es lo que no lo quiero, no, es el proceso que yo tengo que trabajar, y todos tenemos esa posibilidad de, todos merecemos el respeto, todos podemos generar una relación interesante. Y lo que tú dices, a veces es más difícil, sí, y es más desafiante, sí. Y qué rico, ya como me como esto, pero el bistec se come a bocaditos, y ese es el paso a paso. Ay, bueno, y ya para cerrar, que nos faltan 2 minuticos, gracias a todos. Ay, vamos a leer un comentario antes de dar. Buenos días, dice Maritza Sandoval, bienvenida, qué linda. Me gustaría tener el contacto de Ana María para revisar la certificación DISC. Muchas gracias. Ay, claro, mira, aquí estamos con Zaida también en pantalla, entonces Zaida va a hacer contacto contigo, y Zaida nos va a decir cuándo es la certificación y todo, porque esa certificación es impresionante, buenísima, espectacular. Y lo digo por la experiencia propia. Entonces, sí, muchas gracias a todos, bienvenida. Gracias, Anita, por este espacio, que eso nos nutre el alma y nos nutre la vida, y de verdad, o sea, aquí con el mayor cariño para todos, y Zaidis, bienvenida. Muchísimas gracias, Eleonora y Ana María, por este espacio tan reflexivo y profundo, como ustedes lo dijeron, y para responder la pregunta de Marixa e invitar a todas las personas que se encuentran conectadas. Nosotros desde LEED, nuestra firma consultora, tenemos la certificación de DICS LSC. Esta certificación está liderada por Ana María Navarro y equipos consultores que están apoyando este proceso, pero también somos una firma que acompaña al diagnóstico de equipos. ¿Qué pasa cuando podamos tener esas fricciones que hablábamos en la charla, que puedan estar generando sucesos en la organización y problemas de comunicación? Podemos hacer ese levantamiento con la experiencia y poder acompañarlos a ustedes a intervenir este diagnóstico. Para las personas que se encuentran conectadas, tenemos un bono muy importante, que es el diagnóstico gratis. Tenemos nuestra plataforma desde Lixai, y es poderle aplicar a su equipo la prueba de DICS y hacer un análisis de lo que está sucediendo en su organización. Entonces, aquí en pantalla están nuestros datos.
mi correo y mi número de contacto para poder acompañar tanto a la inscripción de la certificación como para reclamar y poder hacer efectivo el diagnóstico del equipo. Entonces, esta es la información que tenemos. Por favor, quedamos muy atentos a su contacto. Nos vemos en la próxima podcast que tenemos de la mano de Eleonora y Ana María, y muchísimas gracias por conectarse. Muchas gracias a todos. Entonces,